Listo, bueno, espero que estén ahí escuchando en este momento. Pues estoy grabando con el celular, ¿sí? Por lo que estuve haciendo un video, dándole la continuidad al video que estaba diciendo el tecnólogo en el SENA. Y pues este ya viene siendo como la experiencia de cómo me ha ido trabajando, ¿no? Directamente acá, pues en el mundo del desarrollo y en el tema de la programación. Qué pena, estoy aquí un momentico prendado, pero después vienen mis sobrinos y se complica el tema. Entonces, les había comentado que pues yo me había graduado, ¿sí? Y que más o menos 2 meses después yo conseguí empleo, ¿sí? Eh, Vamos a hacer lo más breves posibles para explicar cómo fue el tema del proceso para entrar, ¿sí? El tema de cuáles fueron los conocimientos solicitados, eh, pues la entrevista y pues ya más o menos cómo fue el adaptarse y empezar a dar sus primeros pasos, ¿no? Partamos del tema que pues yo estaba cambiando mi profesión, ¿sí? Mi enfoque. Hasta el momento mi enfoque era ser digitador y el tema de gestión documental, ¿sí? Todo mi enfoque era gestión documental. El tema de hojas, archivos, ¿sí? Un proceso. Entonces cambié de profesión, me metí al área de tecnología y me volví desarrollador web. ¿Qué tanto es el impacto? ¿Sí? Vamos a ver qué tanto es el impacto. Entonces, como les comenté, pues ya yo había salido del SENA con un proyecto que yo ya había hecho cumpliendo ciertas solicitudes por parte de lo que llamaban pedido ya la institución, pues para que se cumpliera lo que me estaban pidiendo en la aplicación, ¿sí? Un poquito de hidratación. Entonces, bueno, eh, un día un compañero del SENA, que ojalá que esté viendo este video, Gabriel, bacanísimo por la oportunidad, él puso una oferta laboral en un grupo de WhatsApp que teníamos, ¿sí? Entonces, pues en la oferta, que fue lo más llamativo. Lo primero, pues que estaban pidiendo desarrolladores sin experiencia en Java, ¿sí? Que me cayó como anillo al dedo, ¿sí? Prácticamente. Y lo otro es que pues estaban diciendo que contrataban técnicos, tecnólogos y profesionales, ¿no? Y pues entre esos estaba yo como tecnólogo, sin experiencia, ¿sí? Bueno, el sueldo, pues decía salario de entre, no sé, digamos de 1 millón a 4 millones, ¿sí? Por ejemplo, para ese momento. Ya eso dependía de la experiencia laboral que uno tuviera, ¿no? Y pues de los conocimientos que uno tuviera como estudiante incluso. Entonces, bueno, me presento yo para la oferta, o sea, envié la hoja de vida a la dirección de email que me han pasado y pues me devuelven un mensaje diciéndome que pues que estaban interesados y pues una llamada de una persona de recursos humanos para pues programar una entrevista pues con los jefes, ¿no? El primer momento, lo que sabe, más o menos, quién es usted, ¿sí? Nada técnico hasta el momento. Entonces, bueno, me presento yo, ese día pues todo era full virtual, ¿sí? Acordémonos que estamos en pandemia y pues una entrevista más o menos como a las 6 de la tarde, bastante llamativo también. Eso fue entre semanas, eso fue de lunes a viernes, no me acuerdo bien qué día. Pero el hecho fue que fue a las 6 de la tarde, sí. Nunca me han hecho una entrevista tan tarde. Em, y pues bueno, me preguntan que pues más o menos cuál era mi perfil, sí. Pues hasta ese momento el perfil era estudiante recién graduado, sí. Tecnólogo y pues que sabía más o menos, pues Java y como base de datos MySQL, ¿sí? O sea, eso era lo que yo sabía. Y como framework JCF, ¿sí? Entonces me dicen, bueno, ¿y más o menos qué sabe hacer con eso? Entonces le digo, no, pues mire, yo hice una página web, hice un CRUD, ¿sí? Para lo que necesitaba. Em, pues mi idea prácticamente en lo que yo había hecho de página web era como un Excel, o sea, un tipo Excel, pero para llevar como, ¿cómo se diría? El inventario de la cantidad de archivo que había allá, ¿sí? Pero separado obviamente por bibliotecas, por proyectos, ¿sí? O sea, era un proyecto bien montado, ¿sí? Solo era, como lo comento, era un CRUD, sí era un CRUD, pero que estaba bien hecho, ¿sí? Bien hecho en el aspecto de le di forma, ¿sí? Le di forma para que
para una empresa de gestión documental que lo quisiera implementar, pues le fuera funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la empresa donde yo trabajaba antes, en archivo, todo era un Excel, ¿sí? Era un Excel y muchas veces por algún motivo se perdía una carpeta, que las carpetas normalmente tenían 250 folios, o sea, hojas, y pues perderse en 250 hojas, eso es muy delicado, ¿sí? Entonces tocaba tener un buen control de eso, ¿sí? Y pues mediante la aplicación que yo había hecho, ¿sí? Un CRUD sencillo, pero que decía quién era la persona que tenía la carpeta, por qué la tenía, en qué proceso estaba, cuántas hojas tenía, ¿sí? O sea, era una vaina bacana. El tema fue que me dicen, bueno, y si sabe hacer eso, ¿sí? Em, pues usted estaría apto, me dicen, usted estaría apto porque pues nosotros es normalmente lo que pedimos, ¿sí? Pedimos funcionalidades de ese estilo, ¿sí? Obviamente pues un poco más complejas, pero pues eso ya depende del requerimiento, ¿sí? Me dicen, bueno, si le interesa, pues nosotros estamos dispuestos a contratarlo, ¿sí? Pero pues obviamente tienen que hacer la prueba técnica para ver qué es lo que sabe. Entonces, bueno, se me presenta el momento, yo empiezo la prueba técnica. Eso fue al día siguiente, muy temprano a las 8 de la mañana. Me llamó la atención. Y bueno, pues antes de comentarles cómo fue la prueba técnica, pues me gustaría comentarles en ese periodo de 2 meses que estuve buscando empleo, qué fue lo que hice, ¿no? Entonces, a nivel ya académico, sí, o sea, por mi cuenta, yo acabé las prácticas y pues yo conocí esa plataforma que se llama Udemy, ¿sí? Udemy, que no conocía en ese momento, ¿sí? Prácticamente hice todo mi tecnólogo sin saber que Udemy existía, ¿sí? Fue un dolor de cabeza después porque pues hubiera aprendido mucho más, eh, digamos, viendo en Udemy los conocimientos que ya impartían otras personas, que directamente ponerme a leer un PDF, pues que todo está más estructurado y más complejo, ¿no? El hecho es que, bueno, yo aprendí con el PDF, ¿sí? No hay ningún lío, pero me hubiera gustado más haber visto Udemy, ¿sí? Y pues en ese momento yo conocí Udemy y yo empecé a ver cursos de Udemy, ¿sí? Ahí sí, empecé a ver lo que era Java, lo que era la programación orientada a objetos bien hecha, la herencia, toda la funcionalidad que tiene el lenguaje, em, patrones de diseño, y se empecé a entender los paquetes, la arquitectura de un paquete, cómo va. Entonces empecé a entender todo este concepto y entre uno de esos que yo puse en práctica estaba el hacer un CRUD, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Como yo les había comentado en el video pasado, yo me apoyé en NetBeans para que a partir de la tabla que ya estaba hecha me hiciera todo el CRUD, ¿no? Pues yo para este caso no. Yo quería con mis propias manos hacer página por página que me representara la funcionalidad del CRUD y hacer yo mismo la interacción con la base de datos, o sea, integrarlo con la base de datos para que pudiera actualizar, eliminar, ¿sí? Leer todo lo que ya sabemos que hace un CRUD, pero haciéndolo yo mismo, sin apoyarme en el IDE para que lo hiciera, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obvio, muy fácil con el IDE, 2 clics, pero ¿qué es lo que sabe? ¿Sí? Esa era mi preocupación, ¿sí? ¿Qué es lo que yo sé? Entonces en esos 2 meses, durante todo lo que yo les comento, estuve aprendiendo, buscando, aprendí a hacer el CRUD, ¿sí? ¿Qué fue lo chévere también de estos 2 meses? Que yo venía trabajando con un servidor de aplicaciones que se llama Glassfish, ¿sí? Y bueno, pues yo para estos 2 meses empecé a buscar herramientas, ¿sí? Empecé a buscar qué era lo que había disponible. Primero cambié el IDE, ¿sí? Dejé de utilizar NetBeans y cambié por Eclipse, ¿sí? Eso fue lo primero. Lo segundo, el servidor de aplicaciones. Estaba acostumbrado a usar Glassfish, ¿no? Y por alguna circunstancia encontré a Wildfly, ¿sí? A Wildfly, pero dentro de la página de Wildfly hay un link para irse a buscar el IDE que se llama Red Hat Core Red Studio, que por ahí en un video yo lo tengo. El hecho es que ese IDE es como un Eclipse pero con poderes, ¿sí? Ya tiene muchas cosas que no hay que bajarle, ¿sí? En cambio con Eclipse toca instalarle el plugin como en Visual Studio, ¿sí? Lo típico. Pero entonces empecé a utilizar este servidor JBoss, que es de Red Hat, sin saber, pues, nada, sí, prácticamente sin saber qué era ese servidor ni nada. O sea, de la nada salió JBoss y yo empecé a utilizar JBoss, ¿sí? Entonces, sucede que en ese periodo de 2 meses, pues aprendí a hacer el CRUD, ¿no? Lo aprendí a hacer y normal. Pero no lo había puesto mucho en práctica, o sea, solo lo había hecho y ya.
Pues llega el día de la entrevista, 6 de la perdón, 7 8 de la mañana, si no estoy mal. No recuerdo qué día era, si era viernes o si era jueves. Pero bueno, me dice el jefe, ¿no? Necesito que a partir de esta tabla, o sea, ya me da una tabla, que es muy extraño el nombre de la tabla. Me dice, mire, coja esta tabla y hágale el CRUD. ¿Sí? Hágale CRUD. Entonces, bueno, pues yo arranqué, ¿no? Arranqué por el tema de los paquetes, la arquitectura, definí. Pero llega el momento en el que tengo que hacer la conexión, ¿no? O sea, tengo que conectarme a la base de datos para poder empezar a hacer la integración. Y me dice, pues yo ya tengo una clase, me dice, yo ya tengo una clase que me representa la conexión. Use esa clase o ese objeto, es lo que me dice, use ese objeto y ya ahí tiene la conexión. Para mí era algo nuevo, ¿sí? O sea, no va a ser el mapeo de un URL, tal, el driver que se iba a usar, ¿sí? Sino que ya estaba hecho, solo era llamarlo y ya. Pues yo le hice caso, yo solamente llamé los métodos y ya, o sea, lo típico que yo ya sabía usar, pero pues ya con lo que él me ofrecía. Y bueno, alcanzo a hacer el tema de, por algún motivo eso no estaba conectado a un JBoss, o sea, la aplicación, lo que yo estaba haciendo no tenía un servidor de aplicaciones y tampoco podía levantar esa aplicación, ¿sí? Porque no había nada. Pero entonces, lo que parece que analizaron fue el tema de cómo fue que yo resolví el problema, ¿sí? Cómo fue que yo llegué hasta hacer el CRUD y así no haya desplegado el servidor, pero cómo fue que se hizo todo, ¿sí? Entonces, pasaron las 2 horas, se me acabó el tiempo, no lo alcancé a terminar, quedó a medias, el proyecto llegaba al punto en el que uno lista la información, o sea, hace el select asterisco from, y en una tabla HTML pues se muestra todo lo que había, ¿no? De la tabla, y la pone ahí en la columna, ¿sí? Bueno, llegué hasta ese punto y me dice el jefe en ese momento, me dice, bueno, pues yo te veo bien, o sea, yo no te veo pues mal. Sin embargo, veo que tienes temas por pulir, ¿sí? Hay temas que hay que pulir. Y había bastante que pulir, ¿sí? O sea, literal había muchísimo. Pero el tema es que pues ellos solo querían que yo les mostrara que era lo que yo sabía, ¿sí? Y bueno, así fue. Yo muestro lo que sé. Me dicen, bueno, si todo sale bien, pues estamos contactando y pues ya eso queda definición, ¿sí? Listo. Pues les comento, yo ya había presentado entrevistas antes, o sea, antes de esa entrevista, para lo mismo, para trabajar como desarrollador web. Y pues me había ido muy mal, ¿sí? Habían sido experiencias muy malas donde pues las personas que me hicieron las entrevistas como que me preguntaban, pero usted sí sabe, pero usted está seguro de lo que hace, no sé qué. Entonces es como que me llenaron de mucha inseguridad para ese primer empleo que yo necesitaba o que yo quería. Y pues claro, yo terminé esta prueba técnica de la que acabo de hablar y pues quedé con ese sabor en la boca, ¿no? Como que, otra prueba más, creo que pues no sirvo para esto, ¿sí? Empieza todo el tema de la duda. Y pues para mi sorpresa, que pasó como una semana, no fue demasiado, pasó como una semana, poquito de hidratación, y lo consigo, ¿sí? Me llaman, me dice la misma chica que me ha llamado inicialmente, me dice, estás contratado, ¿sí? De una vez me bota toda la oferta, ¿sí? Me dice, bajo estas condiciones, ¿sí? Cuando yo digo, la oferta es sueldo, beneficios, horarios, ¿sí? Todo lo que ya sabemos que tiene un empleo, ¿no? Entonces me dice, mira, esta es la oferta, la toma o la deja, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, pues yo tomé la oferta, ¿sí? Porque era el primer empleo y aparte, lo confieso, era la primera vez que yo me ganaba un sueldo un poquito más alto de lo que yo ya ganaba, ¿sí? Los pongo en contexto. Para ese momento, el salario mínimo estaba en como 860, 880.000 pesos colombianos, ¿no? Y pues yo entro a este empleo por el doble, ¿sí? Prácticamente. Y pues claro, o sea, yo salir de auxiliar de archivo ganándome lo que les acabo de comentar, a entrar a trabajar a un lugar nuevo, ¿sí? Ganándome el doble, pues obviamente para uno eso es boom, ¿sí? O sea, es como wow. Y pues las condiciones, ¿no? De un lado
donde yo estaba trabajando que pues uno no podía estar comiendo en el sitio de trabajo, ni podía escuchar música porque no te dejaban meter un teléfono porque la información era sumamente confidencial, em, pues a un lugar donde pues uno tiene un computador todo el tiempo y pues uno, o sea, lo necesita libre, o sea, que no tenga como temas de que restrinjan cosas, porque uno está desarrollando, ¿sí? Entonces uno necesita un computador libre prácticamente. Y pues claro, ya uno dedicado a lo que uno hace, ¿sí? Echar código, todo eso, pues que uno en un principio también se está adaptando, ¿no? Uno, es el primer empleo, como lo comento. Pero pues fueron condiciones que en su momento me plantearon y que yo sin pensarlo, la tomé, ¿sí? Sí, de una. Bueno, pues todo eso ha cambiado, ¿no? O sea, ha ido mejorando todo, pero el tema es que el proceso de adaptación lo voy a comentar para que yo pudiera definir si quedarme ahí. Tuvieron que pasar 6 meses, ¿sí? 6. ¿Por qué? Porque hay algo que, digamos, a uno nunca le comentan en esta industria. Bueno, sí se lo comentan, solo que uno no le pone mucha atención. Es el tema de bajo qué metodología de trabajo uno está acostumbrado a trabajar, ¿sí? Uno como junior pues nunca tiene ninguna metodología porque uno solamente se pone a echar código y ya, ¿sí? Pero cuando uno llega a este mundo laboral profesionalmente, ¿no? Pues existen metodologías de trabajo ágiles, ¿sí? Las que todos han escuchado en algunos videos. Y en este caso estaba Scrum, ¿sí? Y pues yo Scrum pues solo lo había escuchado y leído, ¿sí? Pero nunca lo había aplicado. Pues claro, llegaron a un lugar donde lo aplican, ¿sí? Y no es que lo apliquen a rajatabla, pero sí lo aplican hasta un punto. Y pues uno no está acostumbrado, ¿no? El tema del Scrum, el tema del Git, o sea, el controlar una versión, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente ya trabajar uno solo, pues es una cosa, pero ya trabajar con 10 personas más, pues hay que tener un control de versiones para pues no estropear o no dañar lo que ya está, ¿sí o no? Bueno, eso es lo otro, ¿no? Otra cosa que a uno no le cuentan es el tema de la interacción con la base de datos, ¿sí? Uno cree que uno va a estar echando código todo el tiempo en el lenguaje que uno cree y eso, sí, pero no, realmente uno lo que más hace es interactuar con la base de datos, ¿sí? En la mayoría de oportunidades. En algunas empresas, lo voy a comentar, se prefiere trabajar por medio de APIs, ¿sí? Se contrata al desarrollador frontend, ¿sí? Que lanza la petición a tal API, ¿sí? Y el API le devuelve, ¿sí? ¿Cómo funciona? Ni idea, ¿sí? Pero así funciona. Y trabajan bajo ese esquema. Pero cuando somos desarrolladores backend, ¿sí? Los que hacemos esa API prácticamente, pues nosotros tenemos que estar enviando la petición a la base de datos por medio del select para que nos devuelva lo que necesitamos y eso mismo, pues replicarlo en el lenguaje, ¿sí? Pero entonces primero tocamos el select, primero hacemos la consulta, vemos que funciona y luego miramos cómo lo hacemos allá en el lenguaje, ¿sí? Y pues eso uno nunca se lo dicen, ¿sí? Entonces, pues digamos el primer mes es relativamente sencillo. Uno siente que se gana el sueldo suave, pues porque son capacitaciones, el tema de leer los formatos que existen, las nomenclaturas que existen, ¿sí? Cómo es que se desarrolla acá, qué es lo que se respeta, cuál es el estándar, ¿sí? Mientras que uno empieza a conocer la aplicación, los compañeros, ¿sí? El tema de uno integrarse a Scrum, ¿sí? Eso es, pues, es un proceso, eso es relativamente sencillo, pero ¿qué fue lo más chocante aparte de las tres primeras cosas que les acabé de comentar, ¿no? El tema de los requerimientos, ¿sí? Uno, pues, como lo comenté en el SENA, los mismos profesores eran los que se reunían y decían, bueno, queremos que hagan para esta oportunidad tal cosa, ¿sí? Cosa muy distinta, que es cuando ustedes llegan a una empresa y se reúne toda la junta directiva a definir cómo es que va a funcionar el módulo por el que todas las personas o usuarios hacen pagos, por ejemplo. Entonces, claro, ya son requerimientos que ya, o sea, uno no se espera. ¿M? Y pues al principio que a uno le pidan cosas complejas, complejas en el sentido que uno nunca ha hecho, ¿sí? Y que hasta ahora va a ser la primera vez, pues claro, uno siempre se alcanza a asustar. Los pongo en contexto. Digamos, primer caso de uso que me asignaron, ¿sí?
llego yo, ¿sí? Caso de uso. Ojo, nunca se me va a olvidar esa palabra. Hasta el momento casos de uso solamente había hecho en el SENA, ¿sí o no? Pues llego a esta empresa y me botan el primer caso de uso. Pasaron como 3 días y ya, tome su caso de uso. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer una vista en la que el usuario tenga un calendario, ¿sí? Disponible. Y en ese calendario va a seleccionar dos fechas, un desde hasta un hasta, ¿sí? Hasta, desde hasta, ¿sí? Y va a tener limitados la cantidad desde hasta, o sea, va a poder ver máximo 2 meses adelante, o sea, 60 días adelante o 60 días hacia atrás. No puede ver todo el histórico ahí para allá, ¿sí? O sea, no puede decir, digamos, estamos en el año 2023, junio 11, por ejemplo, hoy. Entonces diga, no, pues lo del año pasado, 2022, misma fecha. No, solamente eran 2 meses máximo hacia atrás. Y yo jamás, sí, jamás había hecho algo así. Jamás. Yo no sabía cómo coger la fecha actual y limitarla a que máximo pudieran ir 60 días atrás. Para mí eso se me salía de la cabeza, ¿sí? Les comento, hoy por hoy eso es fácil, ¿sí? Eso es sencillo. Eso es muy sencillo, o sea, que pasa es que uno lo ve complejo porque uno no lo sabe hacer, pero uno se acostumbra, ¿sí? El tema es que todo este proceso, adaptarse, sí me costó, sí. Em, y pues aparte de un ingeniero, que era mi Scrum Master prácticamente, que era, o es, sí, es muy estricto, sí, es muy estricto y no le gusta que nada se escape. ¿M? Y pues yo sí soy estricto, sí, pero pues soy flexible, no soy tan estricto. Pues claro, venir a estar bajo el mando de una persona que te obliga a estar derecho, ¿sí? Pues como que te choca en un principio porque ves que hay compañeros que no hacen todo lo que se supone que deberían hacer y en cambio uno sí cumple con todo. Pues obvio, sí. Pero pues con el tiempo, si lo agradezco también, se lo agradezco a él, yo también me fui volviendo estricto, ¿sí? Y hoy por hoy, pues a mí me piden un desarrollo, cuánto se demora, qué es lo que va a hacer, pues yo ya sé contestar y sé cuánto me voy a demorar porque ya lo he hecho, ¿sí? Y lo que no sé, pues más o menos tengo una idea de qué debo hacer, pero ya no me dejo sobreestimar en las definiciones de cuánto me voy a demorar haciendo tal cosa, ¿sí? Sucede que pues esa persona al principio me chocó bastante, por eso que les comento, pero fue, fue con el tiempo bajando eso, ¿no? Pero pues ese era como uno de los segundos obstáculos que yo tenía, aparte de todos los que ya personalmente, como barrera, yo ya tenía, ¿sí? Del ambiente laboral y eso no tengo queja porque siempre ha sido muy bueno. Y bueno, pues de ese tema sí, o sea, no me gustaría hablar de la empresa, pero a lo que me refiero es, ha sido una experiencia muy buena hasta el momento y sigo trabajando ahí y me gustaría seguir trabajando ahí, sí. Me ha ido muy bien. He aprendido mucho, las personas con las que trabajo son muy buenas y pues me han ayudado bastante a crecer, sí. Y pues después de 6 meses de estar en ese, como en ese tema de esa presión, sí, hablar con usuarios, dar soluciones a casos de uso, dar soporte a una aplicación, sí, muchísimas cosas. Pues uno ya, después de 6 meses, sí, ya después de que has hecho, has aguantado 6 meses, pues para mi punto de vista ya, yo ya dije, bueno, ya me siento que sí, que puedo continuar, que no había hecho intentos de renunciar antes sin decírselo a mi jefe, pero pues yo ya había renunciado como 4 veces antes, ¿sí? Solo que nunca se lo dije, ¿sí? Porque pues hasta el momento sigo trabajando remoto, ¿no? Pues es híbrido, ¿sí? Pero pues en ese momento era full remoto, ¿sí? Y él no se había enterado nunca de eso, pero pues sí fue difícil para mí, fueron días duros, fueron días de mucho estrés, de mucha ira, sí, porque me frustraba bastante no saber qué hacer y pues también dudar de si uno realmente se equivocó o no en lo que uno hace, sí. Eso es como la principal duda, más que todo si uno está hecho o no está hecho para una carrera, sí. Pues uno a veces pasa como en el fútbol, ¿no? Uno ve que el juego es sencillo, es patear un balón, sí, pero vaya hágalo.
Vaya pateelo así, tal cual como está como lo hace la estrella de fútbol, ¿no? O sea, se ve sencillo, pero no es fácil, sí. Y eso pasa también con la programación, sí, que en un principio te piden unas cosas sencillas, sí, pero cuando se empieza a complicar, pues ahí ya la cosa cambia, sí. Conclusión, ¿cómo me ha ido pues en este empleo? Pues me ha ido bastante bien en la experiencia. Em, ¿Le recomendaría? Claro que le recomendaría porque es un buen lugar, ¿sí? Es un muy buen lugar para hacer uno de sus cosas, empezar a aprender y hacerlas. Y también diría que pues que no hay que engañar a las personas diciendo que programar es para todo el mundo, ¿sí? Eso no es así. O sea, un momento. Programar puede que sí sea sencillo cuando uno ya entiende ciertas cosas, más o menos, pero que sea para todo el mundo no es para todo el mundo, ¿sí? Porque no, o sea, partamos de que no todo el mundo es igual, ¿sí? Y no a todo el mundo le gusta estar sentado 8 horas al día frente a una pantalla o, o estar dándole información o como, como tipo bitácora a alguien de qué fue lo que yo hice. ¿Sí? Hay gente que no está acostumbrada y no le gusta eso, ¿sí? Pero en este mundo sí toca, ¿sí? Porque hay que saber en qué estado está el proyecto, ¿sí? También el tema que no saben soportar la presión, ¿sí? No saben soportar un error, ¿sí? De algo que lleva a producción, por ejemplo, y que en este momento está haciendo que la aplicación, no sé, está afectando a los usuarios, ¿sí? Soportar esa presión, a veces no todo el mundo está preparado para eso, ¿sí? Entonces programar no es solo ir y echar código, ¿sí? Programar es muchas cosas, ¿sí? Es disciplina, es pensamiento, es filosofía, es mantener la calma, ¿sí? Si uno se estresa mucho, pues uno toma decisiones que a la final ustedes saben que uno con la cabeza caliente son las peores decisiones que uno puede tomar y eso mismo se traduce a términos de la profesión, ¿sí? Si nosotros no analizamos bien lo que estamos haciendo, pues podemos cometer errores muy importantes, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Mm? Y pues como les comenté en cuanto a la experiencia, me ha parecido súper chévere, súper bacano. El cambio de profesión me gustó muchísimo. Siento que esta profesión es muchísimo más amplia, que permite explorar muchísimas más terrenos que de los que brindan a veces ciertas profesiones que son muy, ¿cómo decirlo?, monótonas, por ejemplo. En cambio, en este mundo, pues claro, como todo es un desarrollo nuevo, siempre se está innovando, pues siempre hay cosas que aprender, ¿sí? Y eso también va con la personalidad, ¿sí? Hay gente a la que le gusta estar aprendiendo y hay gente que solamente le gusta hacer algo y ya, ¿sí? Y pues yo me considero de los que les gusta estar aprendiendo y haciendo cosas, ¿sí? Mm, ¿Qué quisiera dejarles de reflexión o algo así como un último comentario que quisiera hacer sobre el tema? Mm, Les diría que la profesión de programador cambia pensamientos, ¿sí? Cambia pensamientos en el aspecto que pues uno se vuelve muy, ¿cómo explicarlo? Ordenado mentalmente y también a nivel físico, si uno se vuelve más ordenado. Y también uno piensa muchísimo mejor las cosas antes de hacer una acción, ¿sí? Antes de ejecutar la acción, evalúo cualquier cantidad de condiciones para que pueda llegar a pasar. ¿Mm? Lo he visto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque uno programando, uno tiene que evaluar condiciones y condiciones y condiciones para que algo pase, ¿sí? Así mismo se vuelve uno se evalúa y evalúa y evalúa, que a la final estamos programados, ¿sí? Nosotros mismos nos programamos. Entonces, pues es una ventaja que tiene la profesión y pues como otra ventaja que tiene la profesión, perdón, es que pues vamos a estar muy tranquilos en términos de economía, ¿sí? La profesión nos va a dar cierta libertad económica, no hay que abusar, ¿sí? No hay que abusar eh, con el tema de elegir esta profesión solo por dinero, ¿sí? Porque se pueden decepcionar, ¿sí? Es mucha la presión que ejerce esta carrera y más entre más alto es el cargo,
más presión tenemos que soportar. Y pues si nosotros elegimos esta carrera por plata, pues si no soportamos lo suficiente o no sabemos soportar eso, pues vamos a sufrir, ¿sí? Por lo demás, pues que es muy buena, muy amplia, hay mucho que explorar. Y pues algo que llama bastante la atención también es que hay muy poca mujer programando hoy por hoy. O sea, de que la hay, sí. Pero cuando yo voy a la universidad, por ejemplo, o cuando yo hice el SENA, muy pocas mujeres inscritas y casi no se le dedican a esto. Entonces, pues sería bueno que, pues, que las chicas se animen, ¿sí? Porque pues complejo no tiene nada, o sea, no es complejo, como comenté, pues no es para todo el mundo, pero pues tampoco es que solo sea para hombres, ¿sí? O sea, programar no es solo para hombres, ¿sí? O sea, no sé qué pasa con las mujeres en el mundo de TI, pero es como si no les llamara la atención o no sé, ¿sí? Y créanme que se pierden de muchas cosas acá en esta área. Es muy buena, ¿sí? Bueno, pues espero que les haya gustado pues este video, ¿sí? Que pues hayan escuchado un poco mi experiencia y pues que les sirva, ¿sí? Si están en estos momentos pasando por algo así o quieren escuchar pues cómo le fue a alguien, pues que ya tengan una referencia, ¿sí? Cualquier cosa pues pueden ahí comentar lo que quieran y pues yo estoy atento, ¿vale? Entonces pues nada, hasta luego.